Buen día. Soy el doctor Roque Antonio Paceto de la asignatura Físico-Química Biológica para el módulo de Morfofunción 2. En el día de hoy, que se desarrolla el tema de función renal, vamos a ver el aporte que hace la bioquímica como disciplina, como colaborador del equipo de salud en la interpretación de la función renal. Para eso vamos a estudiar o vamos a ver hoy el análisis general de orina, que también se conoce como orina completa, y que es una de las formas de evaluar la función renal, pero también de evaluar el estado del individuo. Y junto con el hemograma, como vimos en clases anteriores, constituyen las pruebas básicas para saber y tener un pantallazo general sobre el estado de salud de un individuo, de un paciente. El análisis general de orina consiste en al menos 3 etapas, que consiste en un examen físico, un examen químico, es decir, se dosan parámetros físico-químicos y se complementa con un examen microscópico del sedimento urinario. Todo esto se correlaciona y se interpreta y forma parte de los datos que hay que evaluar del paciente. Vamos a ver cada una de estas etapas por separado. Veamos ahora el examen físico. Antes de entrar a desarrollar cada una de las determinaciones, es menester decir que no se puede interpretar cada una de las determinaciones por separado, sino que tienen que ser integradas, como los vamos a ir viendo ahora. En el examen físico, lo primero que miramos es el color. El color de una orina normal es amarillo ámbar, con pequeños matices. La coloración de la orina nos puede dar información respecto a si es muy clara, estará en presencia de una orina diluida, o si es de un amarillo intenso, que probablemente estemos en presencia de una orina más concentrada. También pueden aparecer otros colores que nos pueden indicar la presencia o no de alguna, o sospechar o no de alguna patología. Si el color es marrón o marrón oscuro, podemos pensar que hay una pérdida de sangre en la misma. O también, si es intenso, puede ser que haya pigmentos biliares. Eso va a hacer que tengamos que profundizar los estudios, sobre todo pensando en los órganos que pudieran estar dañados. También pueden aparecer otros colores de la orina que se corresponden con la toma de medicación o bien con la ingesta de algún alimento. Todos saben que cuando comemos remolacha le otorga ese color rojo o colorado a la orina, o algunos medicamentos, antibióticos o vitaminas le tornan de un color determinado a la orina. Todo esto forma parte de datos que tenemos que manejar para interpretar este parámetro. Junto con el color hacemos una observación del aspecto. El aspecto tiene que ser límpido. Cualquier turbidez en la orina que se informa de aspecto turbio puede estar indicando la presencia de partículas en suspensión, que bien pueden ser microorganismos, hongos, pueden ser células, que se evaluará junto con el sedimento urinario. También se determina la densidad. Sabemos que la densidad de la orina está entre 1005 y 1030 gramos por centímetros cúbicos. Parámetros por debajo de esta densidad nos está hablando de orinas diluidas. Es decir, tenemos que buscar las causas en los mecanismos de dilución y concentración de la orina. Lo mismo que si está muy concentrada, por encima de 1030, podemos buscar esas causas, o también pensar
que el paciente puede estar cursando un cuadro de deshidratación. Otro de los parámetros del examen físico es la determinación del pH. El pH de la orina está entre 5 y 7, 7,5. Por ahí se amplía el rango a 4,5 a 8. El pH de la orina tiene que estar cercano a la neutralidad con una ligera acidez, es decir, 5,5, 6,5. Esto tiene cierto poder bactericida como defensa del sistema renal. Si hay una orina muy alcalina, puede provocar la proliferación de gérmenes. Por ejemplo, sucede en el caso de las embarazadas. Por eso se tiende a suministrarle vitamina C o a inculcarle el consumo de frutas cítricas para mantener el pH adecuado de la orina. En el examen físico acá no está, pero se puede agregar, por ejemplo, la espuma. La espuma en el frasco, en el recipiente de la orina, si agitamos, tiene que tener una espuma de color blanca y fugaz. Si no fuera así, fuera de otro color, por ejemplo amarillenta, podría estar hablándonos de la presencia de pigmentos biliares. Es decir, son todos datos que tenemos que correlacionar con algún otro para que nos sea de utilidad. Examen químico. En el examen químico se dosan una serie de compuestos químicos que pueden estar presentes en la orina. En una orina normal, ninguno de ellos debe estar presente como como ven en la filmina. Veamos qué pasa si aparecen alguno de ellos. La proteína. La proteína no debe decir no contiene. Si aparece proteína en orinas, estamos en presencia de proteinuria y nos está indicando, de acuerdo al grado o a la concentración de proteína, de un proceso que haya afectado el poder de filtración de la orina. Es necesario hacer estudios más profundos para ver este origen. Lo mismo que con la glucosa. La glucosa, si aparece en orina, se llama glucosuria y nos está indicando que en la concentración en plasma de la glucemia está por arriba de 170, es decir, el umbral renal. Esto se da, por ejemplo, en los diabéticos. Por eso, la presencia de glucosa en orina, que se llama glucosuria, es característica, de los diabéticos. La presencia de nitritos, que es una coloración, un pigmento que es el producto de la reducción de nitratos por efecto de los gérmenes, nos está hablando de la presencia de gérmenes generalmente del tipo gram negativo. Los cuerpos cetónicos aparecen cuando el individuo ha consumido toda su glucosa y empieza a obtener energía de los lípidos. Se da, por ejemplo, cuando un paciente está en un ayuno muy prolongado, es decir, no está consumiendo, no está ingiriendo alimentos, o bien en los pacientes diabéticos descompensados, porque no pueden utilizar la glucosa, entonces utilizan los lípidos y generan estos cuerpos cetónicos que aparecen en orina, que además le otorgan un olor característico. El urobilinógeno y la bilirrubina son pigmentos de origen biliar. La presencia de ellos, sobre todo en una concentración elevada, nos está hablando de un proceso hepático que requiere de un estudio más profundo, generalmente análisis de sangre, una determinación o una prueba que se llama hepatograma, y seguramente se complementa con estudios ya sean ecográficos o de diagnósticos o de otro tipo de diagnósticos por imágenes. Figura acá también la hemoglobina, que debe estar ausente, pero la presencia nos está diciendo que está habiendo
eliminación de sangre y que estos hematíes están lisados, es decir, están rotos. Quiere decir que liberan la hemoglobina y estos aparecen en la orina y pueden ser detectados. Es importante la interpretación de esto porque, como sabemos, la orina es un filtrado modificado del plasma y ese proceso hace que no aparezca ninguno de estos compuestos en una orina normal. La aparición de alguno de ellos está equivaliendo a alguna alteración en aquel proceso de formación de la orina que era normal. Por último, vemos el examen microscópico de sedimento urinario, que como su nombre lo indica, se hace en un microscopio. Para ello ponemos un poco de la orina en un tubo, lo centrifugamos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto, volcamos el sobrenadante de ese tubo y el sedimento, lo que queda abajo, se mira al microscopio en un portaobjeto. En ellos podemos ver en una orina normal escasas células epiteliales que corresponderían a células del epitelio, sobre todo de la última porción del tracto urinario, y también escasos leucocitos. 0 a 3 por campo, no más que eso. Si aumentara el número de leucocitos, nos está hablando de un proceso inflamatorio, probablemente de origen infeccioso, y se complementa con la aparición de piocitos. Los piocitos en una orina normal no están, pero en realidad cuando hay un proceso infeccioso se acumulan tanto los leucocitos que forman pequeños conglomerados o aglomeraciones que se llaman piocitos. La presencia de un número elevado de leucocitos y la aparición de piocitos en la orina nos está hablando de un proceso infeccioso y requiere que se hagan otro tipo de estudios, por ejemplo, un cultivo de la orina para indicar cuál es la presencia del germen que está causando esta infección y probablemente también hacer un antibiograma para ver cuál de estos quimioterápicos habría que dar al paciente. Otros elementos que se ve en el examen microscópico son los hematíes, que vuelvo a repetir, en una orina normal no deberían estar. Pero si son escasos, de 0 a 5 por campo, puede corresponderse con pequeñas erosiones o microtraumatismos en el tracto inferior del sistema urinario. O bien, en el caso de las mujeres, cuando están en un periodo premenstrual o postmenstrual, es decir, cuando hay un sangrado. Hay que evaluar y saber los datos del paciente porque la aparición de hematíes hay que interpretarlo y correlacionarlo, porque si descartamos un origen normal es un indicativo de un proceso no muy bueno para el paciente. Puede haber algún trastorno litiásico o algún problema en la filtración. Puede estar dañado el parénquima de los riñones o la presencia de alguna otra anomalía un poco más severa. Siempre es un elemento que hay que tener muy en cuenta y correlacionarlo muy bien con la historia clínica del paciente y con los otros hallazgos de laboratorio. Después de está un parámetro que dicen otros. ¿Qué se puede ver? Normalmente se pueden ver pequeñas cantidades de cristales de oxalato de calcio que tiene mucho que ver con la ingesta generalmente de lácteos, o también puede haber algunos filamentos de mucus que se correlacionarían con algún paciente que está ingiriendo poca cantidad de agua, es decir, que está ingresando en un proceso de deshidratación. Es indicativo de
alentarle en la ingestión de agua. Pero también pueden aparecer otros elementos, pueden aparecer parásitos, se pueden ver bacterias, se informa. Todo esto hay que informarlo, va consignado en el informe. Y como les dije, se correlaciona con los otros datos, con la historia del paciente y con los estudios complementarios que pudieran llevarse a cabo. Llámese tomografía, resonancias, ecografía, etc. Bueno, con esto quise darle un pantallazo general sobre este análisis que parece rutinario, pero que es muy importante y que los clínicos lo saben aprovechar de muy buena manera. Aprovecho la oportunidad para dejarles mis saludos y que en esta pandemia que nos afecta, sigámonos cuidándonos. Buenos días.